Bueno, vamos a continuar con el teorema de Pitágoras. Y bueno, como el teorema de Pitágoras, en que se usa para triángulos rectángulos, tiene tres lados, entonces en ocasiones va a haber necesidad, dependiendo del problema, calcular el lado C, o calcular el lado A, que es un cateto, o calcular el otro cateto que es B. Bueno, recuerden que la ecuación, de acuerdo a las letras que le pusimos, el teorema de Pitágoras queda como C cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada. Este que está aquí despejándose es como si nos pidieran calcular el lado C, o sea, la hipotenusa. Y la ecuación despejada queda así. Para eliminar este cuadrado de la C, se eleva a la raíz cuadrada. Un cuadrado se elimina sacándole raíz cuadrada. Se le saca raíz cuadrada a ambos lados. Y en el lado de C, la raíz cuadrada elimina el cuadrado y solo me queda C. O sea que si vamos a calcular el lado C, la ecuación que vamos a utilizar es C es igual a raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Si ahora vamos a calcular el lado B, o sea, un cateto, entonces la ecuación quedaría así. La A, que está positiva, pasa restando al otro lado, obsérvenlo. Y queda C cuadrada menos A cuadrada. Y ahora para eliminar el cuadrado de la B se hace lo mismo. Se eleva el cuadrado a la raíz cuadrada a ambos lados. Y aquí la raíz cuadrada elimina el cuadrado y solo me queda B. Y acá del otro lado queda raíz cuadrada de C cuadrada menos A cuadrada. Pero si ahora vamos a calcular el cateto A, o sea este, observen que lo que me estorba es la B cuadrada. La B cuadrada está positiva, pasa al otro lado negativo. Y queda A cuadrada igual a C cuadrada menos B cuadrada. Entonces, igual raíz cuadrada a ambos lados, se elimina el cuadrado. Y acá queda A es igual a raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada. Entonces, si se va a calcular el cateto A, esta es la ecuación que se va a utilizar. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos. Si se va a calcular el cateto B, esta es la ecuación que se va a utilizar ya despejada. Si se va a calcular la hipotenusa, esta es la ecuación que se va a utilizar ya despejadas. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos. Muy bien, aquí mismo en la página 58 de su libro, vamos a hacer este primer ejemplo que dice: calcula la medida del lado que se indica en cada inciso. Vamos a hacer este primer ejemplo. Observen que este cateto vale 8 centímetros, este vale 6 centímetros y nos piden calcular la hipotenusa. Como nos piden calcular la hipotenusa, entonces la ecuación que se va a utilizar es esta. Solo que en el ejemplo, en vez de C, están colocando X, observen. Bueno, aquí debería ser X, pero en el libro, bueno, colocan esto. Acuérdense que las letras no importan. Se utiliza esta ecuación, ¿sí? Entonces aquí, ya sustituyendo nos queda, aquí debería ser X, les repito, X es igual, o sea, la hipotenusa, más que la X, recuerden que es la hipotenusa. Hipotenusa es igual, ¿cuánto vale este cateto? No importa el orden, porque es una suma, da igual. 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y en el siguiente paso, 6 al cuadrado es 6 por 6, 36, más 8 al cuadrado es 8 por 8, 64. En el siguiente paso, se coloca la raíz y se suma 36 más 64, me da 100. Y en el último paso, raíz de 100 me da 10. Aquí necesitan su calculadora. Si no tienen, descarguen una de internet en su celular, una calculadora científica que saque raíz cuadrada. Y ya raíz cuadrada de 100 me da 10. Entonces el valor de X aquí es 10. Ya estamos aplicando el teorema de Pitágoras. Véanlo y si tienen alguna duda me dicen. Vamos a hacer un segundo ejemplo aquí en la misma página 58 de su libro. Veamos, aquí tenemos otro ejemplo para realizar, solo que ahora la incógnita es un cateto. Aquí le ponen cateto X. Si lo observamos, es como si fuera el cateto A acá. Entonces la ecuación que se va a ocupar es esta. Por eso es la que colocan acá. Pero aquí, ya cambiándola, aquí sería X. Pero bueno, no hay problema. Siempre identificando que es un cateto. Entonces, en este caso, recuerden que la C viene a ser la hipotenusa, que vale 13.
y la B es el otro cateto que vale 5. Entonces, al copiar la fórmula, el cateto es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto, que es B cuadrado. Entonces, la hipotenusa vale 13 al cuadrado menos de la fórmula 5 al cuadrado. 13 al cuadrado es 13 por 13, da 169, menos 5 al cuadrado es 5 por 5, me da 25. Vean que en todos lleva la raíz cuadrada de, y aquí se efectúa la resta, y el resultado da 144. Ya en su calculadora sacan raíz cuadrada de 144 y eso nos da 2. Entonces, este cateto vale 2. Bueno, espero haya quedado claro este ejemplo. Pueden verlo y copiarlo si gustan. Vamos ahora a ubicarnos en un ejemplo más del teorema de Pitágoras, en la página 60 de su libro, donde dice aplicaciones del teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras es utilizado en la vida cotidiana en muchas cosas. Así que vamos a hacer este ejemplo que está aquí en el libro que dice: calcula la altura que tiene el árbol mostrado en la siguiente imagen. Aquí le llaman X. Del árbol hasta la sombra se tienen 6 metros y de la parte más alta del árbol hasta donde termina la sombra hay 8.12 metros. Entonces nos están pidiendo calcular este lado, que sería un cateto. El triángulo nos quedaría así. Y observen que es un triángulo rectángulo. Entonces, como lo que hace falta es un cateto, entonces se va a utilizar esta fórmula. Cateto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa menos el otro cateto. En este caso la hipotenusa vale 8.12 metros todo al cuadrado menos el otro cateto que vale 6 metros. Se eleva al cuadrado 8.12 al cuadrado, que sería 8.12 por 8.12, y eso nos da 65.93 metros cuadrados, menos 6 al cuadrado es 36 metros cuadrados, 6 por 6, 36. Después de hacer esta resta, nos queda la raíz cuadrada de 29.93 metros cuadrados. Y al sacar la raíz cuadrada de 29.93 nos da 5.47 metros cuadrados. ¿Sí? Quiere decir eso que la altura del árbol, aquí falta escribir la conclusión, no está la conclusión en el libro, siempre es bueno escribir la conclusión. Aquí la conclusión sería, entonces hay que responder la pregunta que nos están haciendo. Y la pregunta que nos están haciendo es, calcula la altura que tiene el árbol. Entonces aquí la conclusión sería, la altura del árbol o la altura que tiene el árbol es 5.47 metros. Y así queda resuelto este ejercicio. Pueden copiarlo. Muy bien, vamos a iniciar este nuevo tema de polígonos. Este es un tema que desde la primaria nos han enseñado, solo que en la primaria nos dijeron que se llaman figuras geométricas. Ahorita vamos a ver que toda figura geométrica se llama polígono. Y un polígono es una figura plana, limitada por 3 o más segmentos de línea recta, a los que se le llama lados del polígono. Estos se intersectan por pares, en este caso pares de lados, en un punto conocido como vértice. Los lados consecutivos forman un ángulo interior y al prolongar un lado forma con el lado consecutivo un ángulo exterior. Aquí tenemos como figurita un pedazo de un panal de miel, el cual tiene forma de cuadrado, el cual también es un polígono. Y es que en la vida cotidiana a nuestro alrededor vemos polígonos por todos lados. Por ejemplo, aquí nos ponen una piñata, que vemos que en el centro se dibuja un polígono de color verde. En este caso tiene 6 lados, y en la primaria nos dijeron que las figuras de 6 lados se llaman hexágonos. En este caso es un polígono de 6 lados. Y vamos a ver que los polígonos tienen elementos y clasificación, en el cual también desde la primaria nos las enseñaron. Y es que en la primaria nos dijeron que las figuras que tienen 3 lados se llaman triángulos. En este caso sería polígono de 3 lados. El que tiene 4 lados se llama cuadrilátero. ¿Por qué se le llama cuadrilátero? Porque cuadriláteros hay muchos. Este rectángulo es un cuadrilátero, un cuadrado es un cuadrilátero, un rombo es un cuadrilátero,
Un trapecio es un cuadrilátero. Un romboide es un cuadrilátero. Entonces, hay muchos cuadriláteros. El que tiene 5 lados, el polígono de 5 lados se llama pentágonos, el de 6 hexágono, el de 7 hectágonos, el de 8 octágonos, el de 9 heniágonos, el de 10 decágono, el de 12 dodecágono, el de 13 tridecágono, el de 14 tetradecágono y el de 15 pentadecágono. Bueno, por aquí nos ponen algunas figuras. Es un triángulo, un rectángulo, un pentágono y un hexágono. Ahora nos ubicamos en la página 71 de su libro y encontramos estas figuras. Vamos a ver cuáles son los polígonos cóncavos y los polígonos convexos. Los polígonos cóncavos dice que es aquel que tiene por lo menos un ángulo cóncavo. Y acuérdense que los ángulos cóncavos son los que miden más de 180 grados. Con uno que tenga, por ejemplo, este ángulo, ¿cuánto mide? Quién sabe, pero se ve que mide más de 180 grados. Entonces este polígono se llama cóncavo. Y los polígonos convexos es aquel que tiene todos sus ángulos menores a 180 grados. Si observan, todos estos ángulos interiores no es necesario medirlos, pero observamos que ninguno mide más de 180. A ese polígono se le llama cóncavo por esa característica. Y bueno, en la página siguiente, lo que les mencionaba hace rato, tenemos un diagrama de cuadriláteros. Tenemos todo este tipo de cuadriláteros. Paralelogramos se llaman los cuadrados, los rectángulos, el rombo y romboide o paralelogramo. En el trapecio tenemos el trapecio rectangular, trapecio isósceles y tenemos el trapezoide. Todas estas figuras, si no se acuerdan, lo pueden buscar en internet. Todos estos entran dentro de los cuadriláteros. A veces pensamos que el cuadrilátero y rápidamente pensamos en un cuadrado. Pero no, hay muchos tipos de polígonos que son cuadriláteros. Aquí, por ejemplo, nos ponen una figura de paralelogramo. En este caso es el techo de este edificio. Aquí tenemos un trapecio, que es una mesa. Y aquí tenemos un trapezoide. Y acá en la siguiente página nos recuerdan estas figuras de primaria. Es un cuadrado, un rectángulo, un rombo, un romboide o paralelogramo. Estoy seguro que ya lo conocían, a veces el nombre se olvida. Tenemos un trapecio rectangular porque tiene un ángulo recto, un trapecio isósceles y un trapezoide. ¿Sí? Vamos a ver ahorita que hay dos tipos de polígonos, los regulares y los irregulares. Los regulares son todos los que tienen sus ángulos iguales y los irregulares son aquellos polígonos que tienen por lo menos un ángulo distinto a todos los demás. Entonces los polígonos se clasifican de estas dos formas. Muy, vamos ahora a ver las propiedades de los polígonos y vamos a ver que hay polígonos que se pueden dibujar polígonos inscritos, y es aquel donde dentro de un círculo tú dibujas un polígono. Observen que todos los vértices tienen que estar tocando el círculo. Y aquí tenemos un polígono circunscrito. ¿Sí? Tenemos un polígono circunscrito. Observen que tenemos un polígono afuera y adentro se dibuja la circunferencia. ¿Sí? Eso se llama circunscrito cuando la figura está afuera de la circunferencia, el polígono en este caso, y es inscrito cuando el polígono está dentro de la circunferencia. Ahora, vamos a ver que los polígonos tienen elementos, y uno de esos elementos es el centro del polígono y el radio del polígono. El radio del polígono es aquel que va del centro a un vértice. Y hay algo que se llama apotema. El apotema es aquel que va del centro del polígono al punto medio del lado opuesto en una línea vertical. Acuérdense que en la primaria nos enseñaron que, por ejemplo, el área de un polígono, en este caso a partir de 5 lados, pentágono, hexágono, octágono, es perímetro por apotema sobre 2. El apotema se refiere a esto, la distancia que hay del centro del polígono al punto medio de uno de los lados, pero esa línea debe de ser vertical. A eso se le llama apotema. Y el ángulo central de un polígono es el ángulo que se dibuja en dos radios. O sea, este es un radio, este es otro radio, la línea que va del centro a un vértice. Y esta abertura que se forma se llama ángulo central del polígono.
Y aquí, por ejemplo, vemos ejemplos de polígonos que aplicamos en nuestra vida cotidiana. Aquí tenemos un pastel.